Buen día, mi nombre es Kevin Isaac Quiroz Vázquez y el objetivo de este video es conocer más en profundidad sobre la metodología PCP. Conoceremos qué significa PCP y cosas relacionadas con la metodología. Esta es la actividad número 2 de la materia de procesos de desarrollo de software. ¿Qué significa PCP o qué es la metodología PCP? PCP viene de Personal Software Process. Podemos ver que son las iniciales de las tres palabras que conforman pues toda la metodología. Realmente PCP es un proceso que se lleva de manera personal y que tiene un contexto específico que veremos en la siguiente diapositiva. ¿Dónde o cuándo se puede aplicar, utilizar el PCP? ¿Cuál es el escenario idóneo para que se lleve a cabo esto? La metodología PCP se utiliza en escenarios en donde un ingeniero de software necesita desarrollar pequeños proyectos o un proyecto pequeño o donde necesita realizar actividades o componentes que se puedan construir mediante una sola persona. A continuación veremos cuatro ejemplos de pequeños proyectos o de pequeñas actividades que pueden ser llevados solamente por una persona. Tenemos los pequeños programas que no suelen abarcar más de las 10.000 líneas y son programas que pueden hacer solamente una persona. Entonces es por eso que muchas veces en este tipo de actividades se aplica la metodología. Lo mismo con la documentación y con el levantamiento de requerimientos. Al final de cuentas, son cosas que, si bien es cierto, se pueden hacer en equipo, muchas veces se hacen de manera individual y es por eso que se suele aplicar el PCP en estas actividades. Lo mismo pasa con el mantenimiento. Hay mantenimientos que ocupan de un equipo, pero hay otros que simplemente ocupan de una persona, por lo cual un mantenimiento también se puede llevar a cabo mediante el PCP. Y como dije anteriormente, la definición de los requerimientos, al igual que la documentación, se puede llevar mediante el PCP. Todas estas cuatro actividades comparten que realmente son pequeños proyectos o pequeñas actividades que puede llevar una persona. Si se da este contexto, se puede utilizar el PCP. Ahora pasemos a ver un poco de los antecedentes de la metodología. Quise dividir esta línea del tiempo en 5 partes para ver un poco de cómo nace el PCP y los orígenes que hacen que realmente exista esta metodología. En 1980 y sobre todo de más atrás, desde los 70, incluso la Segunda Guerra Mundial, los procesos de las empresas industriales se basan en pruebas, en un prueba y error. Realmente esto es algo que no es beneficioso para las empresas ya que pierden tiempo y recursos. Por eso es que en 1987 nace el modelo de capacidades de madurez, el cual se basa en algunos niveles y algunos procesos que se tienen que realizar antes de entregar un producto final con la intención de que realmente no existe ese prueba y error que no beneficia nada a las empresas. Y a raíz de este modelo de capacidades de madurez y ciertas cosas a mejorar que tenía este modelo, pues es realmente que nace el modelo de Personal Software Process o PCP. Realmente nace años antes de lo que realmente mucha gente cree, pero es que realmente no iba dirigido a la industria, era más como enseñado o era impartido en universidades. En 1995 es cuando el modelo ya se propone de una manera oficial por su creador Watts Humper. Y en 1997 es cuando ya da el salto y es reconocido la metodología, ya que se empieza a llevar el PCP a la ingeniería o empieza a dirigirse hacia los ingenieros. Esto con la salida del libro del creador. Entonces realmente en 1997 es cuando ya se empieza a aplicar en las industrias. Ahora veamos el proceso de la metodología PCP. Podemos ver que todo empieza desde los requerimientos, algo bastante usual en los proyectos de software, suelen iniciar con los requerimientos, después pasa a la planeación y después vemos ciertas actividades que son de desarrollo, como el diseño, revisión del diseño, codificación, revisión del código, la compilación y la prueba. Y después vemos una actividad que no se ve en muchas metodologías, que es muy propia de la metodología PCP, que es el postmortem para posteriormente pasar al producto finalizado. Esta actividad de planeación realmente es toda una fase en sí y tiene ciertas actividades que hay que
que hay que cumplir para después pasar a las actividades de desarrollo. Todas las actividades de desarrollo están englobadas en una fase de desarrollo. Realmente todas ellas conviven entre sí. Y postmortem, al igual que la actividad de planeación, es toda una fase en sí que estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Veremos de qué se tratan estas fases, cómo incluyen estas actividades y un poco la importancia que tienen. Fase de planeación. Aquí podemos ver ciertas actividades que tienen la fase de planeación. Esta fase permite generar y documentar el plan que guiará el proceso de software. En un principio se puede pensar que la planeación es una fase innecesaria o que realmente es una pérdida de tiempo, pero realmente es todo lo contrario. Si se asignan bien las tareas desde esta fase, es muy simple realizar el trabajo posterior. También ayuda a crear buenos hábitos y esto ayuda a no perder tiempo y no generar interrupciones durante el desarrollo de todo el proceso, que son cosas que veremos alrededor de la presentación. Aquí podemos ver que hay distintas actividades y sobre todo las dos importantes de la fase de planeación son dos: el requerimiento o los requerimientos del programa, que son que se generen y se obtengan los requerimientos del programa, asegurar que los requerimientos sean claros y libres de ambigüedades y que se resuelva cualquier tipo de pregunta o duda que surja. Después está la estimación de recursos, que es realizar una mejor estimación del tiempo que se requiere para desarrollar el programa. Como podemos ver, estas dos actividades quizás pueden parecer innecesarias, pero son buenas para generar buenos hábitos y hacer del proceso pues mucho más simple. Después está la fase de desarrollo. Como podemos ver, es la fase que tiene un poco más de actividades. La fase de desarrollo, o de diseño también es como del diseño del programa, de la construcción o codificación, compilación y de pruebas unitarias. Y como podemos ver, aquí podemos ver las distintas actividades que hay. Está desde el diseño, que ya lo vimos en el diagrama anterior, la codificación, la compilación y las pruebas. En el diseño, pues se revisan los requisitos y se produce un diseño que cumpla los mismos. Se registra en el registro de tiempos cualquier defecto encontrado en la definición de requerimientos y se registra el tiempo con el registro de tiempos. Este tipo de registros, tanto de tiempos como de defectos, los veremos posteriormente y veremos cómo llenarlos. La codificación es similar al diseño, solamente que aquí se implementa el diseño siguiendo el estándar de codificación, y se vuelven a utilizar los registros, en este caso el de defectos, para ver cualquier defecto encontrado y después poderlo solucionar. La compilación realmente es compilar el programa hasta que esté libre de errores y también se vuelven a registrar pues esas fallas que hayan habido y lo mismo con las pruebas. Solamente que aquí pues ya se prueba el producto final y se ejecuta para ver que no tenga errores. Y bueno, estas son más que nada las principales actividades del modelo PCP en su fase de desarrollo. En la fase de postmortem tenemos estas actividades que son el registro de defectos, consistencias de información de defectos y el tiempo. La fase de postmortem es realizar un reporte postmortem que se utiliza para documentar detalles importantes de tareas realizadas, de problemas que surgieron y cómo se pueden solucionar esos problemas. Es por eso que vemos el registro de defectos, que más que nada es un resumen de los defectos encontrados durante las fases anteriores, sobre todo la fase de desarrollo. La consistencia de información de defectos es revisar que la información de cada defecto registrado sea precisa y completa, verificar que la cantidad de defectos introducidos y removidos por cada fase son razonables y correctos, y corregir la información incorrecta o de defectos omitidos. Y del tiempo, revisar posibles errores u omisiones en el registro de tiempo y corregir cualquier información incompleta o incorrecta sobre el tiempo registrado. Vamos a ver ahora algunas ventajas de la metodología PCP. Puse estas 5 ya que me parecen las más importantes. En primer lugar, ayuda a la estimulación de ideas nuevas. Con esta metodología tomamos el control del trabajo propio.
también nos da convicción de qué es lo mejor que se puede hacer, mejora la estructura personal del trabajo y ayuda a identificar fortalezas y debilidades en el trabajo personal. Ahora sí, vamos a ver esos formatos de registro que veíamos en las fases anteriores y la importancia que tienen estos formatos de registro. Los formatos de registro son importantes ya que estos nos ayudan a determinar cuánto tiempo se pierde y los motivos que nos hacen perder ese tiempo. Con esta información podemos enfrentar de una mejor manera esos motivos y problemas para aumentar así la productividad. Y por otro lado, facilita el registro de la información que sirve para conocer la productividad actual y así realizar mejores estimaciones en el futuro. Como podemos ver aquí abajo, tenemos dos registros. Tenemos el registro de tiempos y el registro de defectos. Son distintos y veremos el cómo llenarlos y el por qué son distintos. Y es realmente porque tienen un motivo diferente. Uno se basa en tiempos y otro en defectos encontrados. Un registro de tiempos y un ejemplo de cómo llenarlo es este. Al final aquí vemos que tiene fechas, tiene un comienzo de hora, un fin de hora, el tiempo de interrupción y las actividades que se han hecho durante ese tiempo de interrupción. Podemos ver aquí que, por ejemplo, hay un tiempo de interrupción de 10 minutos en una actividad que es diagramas de casos de uso. ¿Por qué? Pues bueno, aquí en los comentarios tenemos que se hizo una reunión del grupo para refinar el diagrama y se hizo una interrupción por café. Después vemos que más abajo, en el último peldaño, hay un tiempo interrumpido de 25 minutos. Podemos ver que en comentarios se dice que hay un diagrama de actividades del caso de uso para seleccionar proyectos. Entonces, este tipo de comentarios y el tiempo interrumpido nos sirve para determinar qué hacer con esas pequeñas fallas que nos hacen perder tiempos. Pero bueno, a rasgos generales, este es un poco de un ejemplo de cómo se llena un registro de tiempos. En cuanto a un registro de defectos, es un poco distinto, pero no deja de ser básicamente la misma tarea. Tiene otros apartados como las fechas, el número del programa, el lenguaje en el que se está trabajando, el programa, el estudiante, y el instructor, o en caso de que se ha llevado a una empresa, pues es el empleado y el jefe. Y bueno, se tienen otros parámetros que hay que considerar y aquí vemos que este, un defecto, pues es el de olvidar colocar un punto y coma. Entonces, aquí podemos ver que, por ejemplo, esto fue en el lenguaje C, era el número del lenguaje 1, y pues bueno, esto a grandes rasgos es un poco de cómo se llena este registro de defectos. Como conclusión de lo comentado, considero que el trabajo realizado en lo personal me ha ayudado a aprender más sobre la metodología. Yo no conocía mucho de su historia, entonces conocí un poco de cómo se origina el modelo PCP y también conocí un poco del llenado y la importancia de los formatos de registro, que aunque parezcan una cosa básica, realmente tienen una importancia muy grande. En mi opinión, pues la metodología PCP es demasiado buena cuando nos exigen trabajos individuales o como se habló al principio de este video, también pueden ser pequeños proyectos que muchas veces pensamos que PCP solamente se puede aplicar en procesos de ingeniería de software, pero se puede aplicar en mucho más, evidentemente con ciertas variantes, pero es una metodología bastante flexible. Tiene muchas ventajas, y lo que más destaco yo es la buena capacidad que genera, sobre todo en cuanto a la disciplina en el desarrollo de proyectos de software. La disciplina es la que nos ayuda a lograr grandes resultados y considero que esta misma se logra con el llenado de estos registros anteriormente vistos. Aquí están las bibliografías o las referencias de las páginas que utilicé para mi investigación. Y bueno, pues cada una está en formato APA. Y pues bueno, con esto finalizaría el video sobre la metodología PCP. Espero que haya sido de ayuda. En lo personal, me lo pasé bastante bien investigando.
aprendí mucho y sobre todo reforcé lo visto en clase con esta actividad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.